والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Estamos en Juan, barakallahu fikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursaleen. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ma ba'd. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, regresamos a la clase y el estudio sobre el libro o el escrito del imam el-Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, su escrito que se llama Ad-Durus al-Muhimma li'amat al-Ummah, las lecciones importantes para los musulmanes comunes, o para la gente común de esta umma, más bien. Y estamos usando la explicación y comentario de el Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr, hafidhahumullahu ta'ala jami'an. Seguimos en el capítulo, ya Juan, de la división de At-Tawhid wa Shirk. Terminamos la primera parte del capítulo en las últimas clases sobre lo que es Tawhid y las divisiones o categorías de Tawhid. Hoy empezamos bi'idhnillahi ta'ala las categorías de Shirk y su significado, o el significado de Shirk y sus categorías. Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, como siempre leemos el texto original del libro que estamos estudiando y después usamos o leemos el comentario o la explicación del Sheikh que lo explica, ¿no? Entonces empieza aquí o sigue el Sheikh aquí con este capítulo, el cuarto capítulo de Tawhid wa Shirk. Sigue el Sheikh y explica las categorías del Shirk. Y dice el Sheikh rahimahullah ta'ala, es decir, Sheikh bin Baz, وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام واستغاث بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك.
No, eso es lo que menciona Sheikh Abdulaziz bin Baz, diciendo hay 3 categorías del shirk. El shirk mayor, el shirk menor y el shirk oculto. El shirk, es decir, el politeísmo mayor, el shirk al-akbar, implica la anulación de las buenas obras y la condenación eterna en el infierno para quien muere sobre ese estado. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y si hubieran asociado a otros con Allah, sus obras habrían sido anuladas. Y también dijo el Altísimo, no corresponde a los politeístas mantener las mezquitas de Allah mientras dan testimonio contra sí mismos de incredulidad, de kufr. Esos son aquellos cuyas obras se han vuelto anuladas y en el fuego estarán para siempre. No. Sigue el Sheikh Abdulaziz bin Baz y dice, y quien muere en este estado no será perdonado, y el paraíso le está prohibido, así como dice Allah subhanahu wa ta'ala, en verdad Allah no perdona que se le asocien socios, o sea que hacen shirk con él, y pero perdona lo que es menor que eso para quien él quiere. Igualmente dijo el Altísimo, en verdad quien asocia a otros con Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le ha prohibido el paraíso y su morada es el fuego, y no hay nadie que les ayuda a los injustos. Los injustos no tienen nadie quien les ayuda. No. Así que entre los ejemplos, dice Sheikh Abdulaziz bin Baz, entre los ejemplos hay invocar a los muertos o invocar a los ídolos, invocar a otros en vez de Allah, buscar su ayuda, hacerles votos, ofrecerles sacrificios y cosas por ese estilo, dice Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, de esta parte del texto. No. Sobre este texto de Sheikh Abdulaziz bin Baz, Sheikh Abdul-Razzaq al-Badr explica o comenta sobre esto y dice, sabemos que el monoteísmo se divide, es decir, el tawhid se divide en 3 categorías, como hemos mencionado. Ar-Rububiyyah, al-Uluhiyyah wa Asma wa Sifat, como lo indican el libro de Allah y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y también aprendimos que cada una de estas categorías tiene su opuesto. Tenemos Tawhid al-Rububiyyah y lo que opone Tawhid al-Rububiyyah. Tenemos Tawhid al-Uluhiyyah y lo que opone Tawhid al-Uluhiyyah. Tenemos Tawhid al-Asma wa Sifat y lo que opone Tawhid al-Asma wa Sifat. Así que si el monoteísmo tiene 3 categorías, entonces el politeísmo, pues también en términos de cómo dividir el monoteísmo, se divide en 3 divisiones también. El politeísmo en Rububiyyah, el politeísmo en Uluhiyyah y el politeísmo en Asma wa Sifat. ¿No? Pero aquí el Sheikh y la mayoría de los ulama, cuando explican el shirk, dividen el shirk en estas 3 categorías. ¿No? Dice el Sheikh, aquí el Sheikh menciona su razón para otra división del politeísmo basada a su magnitud y severidad, y que se divide en el shirk al-akbar, el mayor, shirk al-asghar, el menor, y shirk al-khafi, el oculto. Y vamos a mencionar
y explicar cada una de estas categorías. No. Y el Sheikh menciona aquí una pregunta. Dice, ¿es el oculto una categoría independiente o es una descripción del politeísmo en ambos casos? También se va a explicar el motivo de por qué se llama así Shirk el-Khafi o Shirk el oculto. ¿No? Sigue Sheikh Abdul Razak y menciona y dice, el politeísmo mayor y menor difieren en cuanto a su castigo, ¿no? Y en cuanto a su juicio. No. El politeísmo mayor consiste en hacer igual algo distinto de Allah con Allah, ¿no? En cualquiera de sus derechos, los derechos que son específicos para Allah subhanahu wa ta'ala solamente. Quien hace igual a algo distinto de Allah con Allah, en cualquiera de los derechos de Allah, lo ha tomado como socio igual a Allah. Es decir, quien hace igual cualquier cosa que no es Allah, quien hace algo igual con Allah, pues es decir, igual en cualquiera de sus derechos. Ya decir que tal fulano o tal ídolo es igual con Allah en la creación, que es creador como Allah, o que es sustentador como Allah, o que es el que da vida como Allah, o que quita muerte como o que da muerte como Allah, o que da la cura de enfermedades como Allah, el que trae la lluvia como Allah, quien lo hace igual con Allah en cualquier de los derechos de Allah, que es igual en el derecho de Allah de ser adorado, A'udhu Billah, pues lo ha tomado como igual o socio con Allah subhanahu wa ta'ala. El Sheikh dice, el politeísmo, el shirk es hacer, eso es el shirk, es hacer iguales a Allah, rivales con Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala mencionó acerca de los incrédulos, que cuando entran al infierno en el día del juicio, cuando ellos entran al infierno en el día del juicio, que dirán, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, que dirán, Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin, id nusawwikum bi rabbil alamin. Que ellos dirán por Allah, ciertamente estamos en un error manifiesto cuando hacíamos igual a otros con el Señor de todos los mundos. Y ellos dirán esto, dice el Sheikh, esto es el shirk politeísmo, este es el shirk, ¿no? hacer igual a otro con Allah subhanahu wa ta'ala. Igual Allah subhanahu wa ta'ala dijo, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Y de la gente, o entre la gente, hay quienes toman a otros como iguales a Allah. Los aman como deben amar a Allah. Subhanallah. Es decir, igual al amor a Allah. Los aman igual como deben amar a Allah subhanahu wa ta'ala. El shirk consiste, dice el Sheikh Abdul Razak al-Badr, el shirk consiste en asociar socios a Allah en adoración y tomar rivales y asociados con él. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. No asocies a Allah rivales o iguales, es decir, socios con Allah, dice el Sheikh.
a quienes diriges la adoración o los actos de adoración y los derechos que solo le pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Ese es el shirk. Dice el Sheikh, también es justificar algo con Allah. Es decir, hacer algo que sea igual a Él. Hacerlo igual a Allah subhanahu wa ta'ala. Igual y similar a Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, en sus derechos, en sus poderes, que son específicos para Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es shirk. Como Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado sobre los kufar, ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ¿No? Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, entonces aquellos que no creen en su Señor justifican a otros con Él. Es decir, es hacer iguales a otros con Allah. Los justifican, es decir, hacen otros iguales con Allah subhanahu wa ta'ala. Esta es la forma más grave del politeísmo que aleja a uno del din, de la religión. No. Entonces el wajib, dice el Sheikh, lo que es obligatorio para el musulmán es temer para sí mismo el pecado de shirk, con un temor mayor que cualquier otro, dice el Sheikh. Y este temor debe impulsarlo a tomar precauciones para no caer en este pecado tan grande, el shirk, al igual que lo haría con cualquier otra cosa que tema, ¿no? Esforzándose por evitarla. ¿Acaso no ves a algunas personas dice el Sheikh aquí, acaso no ves a algunas personas que adoptan una dieta estricta, aferrándose meticulosamente a numerosos alimentos permitidos para proteger sus cuerpos de la obesidad, dice el Sheikh, o la enfermedad, o cualquier otro daño al cuerpo? Mantienen esta dieta por temor a las consecuencias. Subhanallah. Y se aferran a ello. No debería, dice el Sheikh, no debería la mejor dieta a la que deberíamos aspirar a nuestras vidas ser la dieta contra el shirk, la dieta para no caer en él, y las medidas, así como las toman ¿cómo se dice? Que se aferran fuertemente con cada detalle para no caer en eso, con el permiso de Allah, asegurarán la seguridad, o sea, según ellos, de estar en lo correcto, estar en lo mejor o lo más beneficioso para ellos. Se aferran y lo toman en serio. ¿Acaso no será mejor para ellos a tener esa dieta contra el shirk, contra el kufr, contra la bid'ah, contra la ma'siyah, desobediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala? Dice el Sheikh, para no caer en ninguna de estas cosas, es apropiado que una persona evite ciertos alimentos saludables por temor a su daño, pero no se proteja de los pecados por temor a sus consecuencias. No se proteja de la bid'ah, innovación. No se proteja de desvío. No se proteja de kufr o de shirk. Subhanallah. Y por temor de esas consecuencias y vergüenza, dice el Sheikh, que va a encontrar en el día del juicio cuando está ante Allah subhanahu wa ta'ala, el Altísimo. Allahu Akbar. Dice el Sheikh, y no protegerse del mayor de los pecados, de lo más grande,
que Allah odia y ha prohibido, que es el shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cómo no se va a proteger de eso? ¿Cómo no va a tomar el asunto en serio? ¿Cómo no va a mirar de que el shirk es lo más que debe de temer? Y el kufr, y la bid'a, y el desvío, es lo más que debe temer. El Sheikh dice, en efecto, que quien conozca el shirk y sus terribles consecuencias, dice el Sheikh, lo temerá profundamente. Basta con leer las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, cuando habla Allah subhanahu wa ta'ala contra el shirk y el castigo del shirk. Eso basta. Si lees solamente la ayah, dice el Sheikh aquí, donde Allah subhanahu wa ta'ala menciona, Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Por cierto, Allah no perdona el shirk. Si la persona se muere en el shirk, no perdona a quien hace shirk con él, pero perdona cualquier otra cosa menos de eso a quien él quiere. Entonces, esto es algo grandísimo. Juan, barakallahu fikum. Esto se aplica, dice el Sheikh, a quien muere en ese estado. Quien muere sobre el shirk. Porque el shirk, Allah sí lo perdona si la persona está viva y se arrepiente del shirk. Si esa persona, ya dando cuenta que lo que está haciendo es mal, y abandona el shirk, y se arrepienta a Allah subhanahu wa ta'ala sinceramente del shirk, y lo abandona, pidiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala perdón por caer en el shirk, abandonando el shirk, y teniendo esa intención de no regresar al shirk, ya sea en creencia, dicho o acción, Allah subhanahu wa ta'ala perdona y acepta ese arrepentimiento y perdona a esa persona, ¿no?, en esta vida, así como muchos que se han arrepentido del shirk y del kufr y han aceptado el Islam y entran en el Islam, alhamdulillah, y Allah acepta eso de ellos, alhamdulillah. Pero quien muere sobre el shirk, Allah no perdona esto. No. Dice el Sheikh, pues quien muere en el politeísmo no tiene ninguna esperanza de misericordia ni perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. No le espera más que el castigo eterno, dice el Sheikh, que comenzará desde el momento de que su alma abandona su cuerpo, como dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, Man mata wa huwa yad'u min dunillah nid'an dakhala al-nar, quien muera invocando a un rival con Allah subhanahu wa ta'ala entrará en el infierno. Y esta entrada, dice el Sheikh, al infierno es desde el momento en que su alma abandona su cuerpo. Por esta razón, los sabios dijeron, el infierno está más cerca del politeísta. Subhanallah. Que el infierno está más cerca. Inna an-nar qaribatun jiddan min al-mushrik. Laysa baynahu wa bayna an-nar illa an tufariqa ruhahu jasada fayadkhulaha. Naam. Que dice, el infierno está muy cerca del politeísta, no hay nada entre él y el infierno, excepto que su alma abandona su cuerpo, por lo que entrará en él, es decir, en el infierno. El Sheikh menciona y dice, la primera vez que el infierno es para
para él, para el politista, es en su tumba, por lo que es un pozo de los pozos del infierno, así como Allah subhanahu wa ta'ala menciona de Faraón, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, An-naru yu'raduna alayhim yani ghuduwan wa ashiyan. ¿No? Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo sobre Faraón y su gente, el fuego a ellos están, el fuego para ellos están expuestos mañana y tarde. Naam. Subhanallah. Entonces, día y noche, es decir, estarán expuestos a el fuego, el castigo del fuego. Naam. Y Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho, aclarando, que quien muere en el shirk y en el kufr no tiene absolutamente ninguna esperanza de misericordia ni de perdón. No tiene ninguna esperanza. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ. Aquellos que hacen kufr o descreen o no creen, pues para ellos estará el fuego del infierno. El fuego del infierno. Subhanallah. A quienes no creen tendrán el fuego del infierno. Es decir, no tendrán nada más que eso el día del juicio. No tendrán nada más que eso. Es lo único que van a tener. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, o menciona Sheikh Abdul Razak aquí, así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, La yuqda alayhim fayamutu, wa la yukhaffafu anhum min adabiha, kadhalika najziya kulli kafur, wa hum yastarihuna fiha rabbana أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Allah subhanahu wa ta'ala menciona, yani no serán juzgados, morirán, ni su castigo será, como se dice, ni su castigo será hecho menos para ellos, o no va a rebajar el castigo o el dolor para ellos. Y así es como lo hacemos para todo incrédulo. Y dirán allí, Señor nuestro, sácanos de aquí. Haremos obras buenas distintas a las que solíamos hacer. Subhanallah. Es decir, distintas al politeísmo, dice el Sheikh. Distintas al kufr, dice el Sheikh. Distintas a lo que esas personas solían hacer en este mundo, en la dunya. Quieren regresar para corregir sus acciones. Subhanallah. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice el Sheikh, y Allah subhanahu wa ta'ala dice, أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Naam, que Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿acaso no les concedimos larga vida para que recuerden ahí? Es decir, para que recuerden en Allah, para que recuerden la muerte, para que recuerden el día del juicio. ¿Acaso no les dimos una vida larga para que puedan recordar allí? Y el amonestador ha venido a ustedes, es decir, el mensajero ha venido a ustedes, es decir, el que trae el recuerdo ha venido a ustedes. Así que prueban el castigo, pues no hay quien ayuda a los injustos. Subhanallah. Y así Allah subhanahu wa ta'ala dice el Sheikh, es decir, aquellos que se perjudican a sí mismos haciendo shirk con Allah y cayendo en kufr en él, descreyendo en él,
Yani es para ellos este juicio. Subhanahu wa ta'ala. Igual, Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Inna shirka la dhulmun azim. Inna shirka la dhulmun azim. Que, por cierto, el shirk con Allah es una gran injusticia. Es una gran injusticia. Nam, quien se encuentre en este estado politeísta o incrédulo, nam, en Allah, incrédulo en Allah subhanahu wa ta'ala, y muera en este estado, no tendrá nada en el más allá sino el infierno. Dice el Sheikh, donde va a estar para siempre, dice el Sheikh, permanecerá por los siglos de los siglos. Permanecerá por siglos de los siglos, dice el Sheikh. Abad al-Abad. En verdad, el castigo Allah no va a rebajar ese castigo para esa persona. No va a rebajar o no va a ser menos el dolor para esa persona. وَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا. Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona y dice, ni se disminuirá, o sea, no se va a ser menos ninguno de los castigos, todos los castigos que va a recibir en el más allá. Y sabemos que los castigos empiezan en esta vida, en la tumba y en el más allá, yani, para los mushrikín y los kufar y los que desobedecen a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero al contrario, dice el Sheikh, van a aumentar. Esos castigos van a aumentar, ese dolor va a aumentar. Subhanallah. Que Allah nos protege y nos cuide de eso, nos salva de eso. Sigue el Sheikh, hafidhahullah ta'ala. El audio está cruzado, no sé, se desconecta o qué. ¿Sí me escuchan bien? Vale, inshallah. Seguimos. El Sheikh sigue, dice, Sheikh Abdurrazak al-Badr, hafidhullah, dice, por eso algunos de los sabios de tafsir, han mencionado que el versículo más severo para los politeístas, los mushrikín en el día del juicio, mientras estén en el infierno, es el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, donde dice فَذُوقُوا فَلَن نُزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Subhanallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, prueben esto, pues no los aumentaremos sino con castigo. ¿No? Subhanallah. Entonces eso será más severo para ellos. Más severo para ellos. Esperan alivio, dice el Sheikh. O esperan ser matados y morir. Esperan la muerte, dice el Sheikh. O regresar al mundo para realizar buenas obras distintas a las que hacían antes. Dice el Sheikh. Pero Allah subhanahu wa ta'ala les dice esto, فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Subhanallah. Y esto es severo para ellos. Esperan algo de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, porque saben que Allah es el misericordioso. Pero Allah les dice, prueben esto, pues no los aumentaremos sino con castigo. Todo esto requiere temor al politismo, dice el Sheikh, temor al shirk billah, precaución para no caer en él,
y súplica constante a Allah subhanahu wa ta'ala para proteger a su siervo y guiarlo de regreso del politeísmo o la incredulidad o la hipocresía o el desvío, ¿no? Todo eso requiere que el siervo tome el asunto seriamente, que no es un asunto ligero, pero es un asunto pesado y serio, que el siervo debe suplicar a su Señor que lo proteja de eso. No es suficiente que tiene algo de conocimiento de decir, no, pues yo sé lo que es el shirk y sé lo que es tawhid, y no, ya no me preocupo por caerme en shirk porque ya sé lo que es y yo lo evito, y no, pues no. No, la persona, Ibrahim alayhi salatu wasalam hacía dua a Allah que no caer en shirk para él y su gente, ¿no? Así que, ¿quiénes somos nosotros en comparación a Ibrahim o a los profetas o los mensajeros de Allah, ¿no? O al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que él también hacía dua, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, ¿no? El Sheikh dice, consideremos en este capítulo, el capítulo sobre el temor al politeísmo, la súplica de Ibrahim alayhi salatu salam, el amigo de Allah, Khalilullah, el líder, el imam de Tawhid, ¿no? El amigo de Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam, que él hacía dua a Allah subhanahu wa ta'ala, donde Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán que Ibrahim alayhi salatu wasalam suplicaba wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam rabbi innahunna adlalna kathiran min al-nas. Que Ibrahim alayhi salatu wasalam suplicaba, y manténme a mí y a mis hijos alejados de la adoración de los ídolos. Señor mío, ciertamente han extraviado a muchos o han desviado a muchos entre la humanidad. No. Entonces, Ibrahim alayhi salatu wasalam suplicaba para eso. El gran sabio Al-Ibrahim At-Taymi, uno de los imams de los Salaf, rahimahullah ta'ala, dijo acerca de esto, yani que el Sheikh menciona aquí que Ibrahim At-Taymi dijo, وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ Ibrahim. Subhanallah. ¿Quién puede sentirse seguro de la aflicción después de Ibrahim alayhi salatu wasalam? Si Ibrahim alayhi salatu wasalam temió por sí mismo y le pidió a su Señor que lo salve de esto, del shirk, ¿no? Pidiendo, diciendo, wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, que él suplicaba y manténme a mí y mis hijos alejados de la adoración de los ídolos. Dice el Sheikh, es decir, oh Señor, manténme alejado de los ídolos y su culto, su adoración, pidiéndole a Allah que lo proteja, que lo mantenga a salvo, que lo libre, aunque él mismo haya quebrado los ídolos con sus propias manos, dice el Sheikh. Él suplicaba a su Señor así, que la paz dice el Sheikh, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Entonces, ¿cómo puede alguien sentirse seguro y no tener miedo de esto, de este asunto tan grave y tan grande de caer en shirk? Subhanallah. Entre las súplicas de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, solía recitar cada mañana y cada tarde, dice el Sheikh aquí, y que está bien documentado en el libro Adab al-Mufrad del Imam al-Bukhari y otros. Está la que solía decir 3 veces por la mañana y 3 veces por la tarde. O sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam igualmente suplicaba.
نعم اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. ¿No? Que el profeta sallallahu alaihi wasallam decía: oh Allah, me refugio en ti de la incredulidad y la pobreza. Oh Allah, me refugio en ti del castigo de la tumba. No hay más deidad verdadera salvo tú. No, lo decía 3 veces en la mañana y 3 veces en la tarde. Y está establecido que él, sallallahu alaihi wasallam, solía decir en su súplica igualmente, que él solía decir: Allahumma laka aslamt, wa bika amant, wa alayka tawakkalt, wa ilayka anabt, wa bika خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت حي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. Subhanallah. Que él también suplicaba: oh Allah, a ti me he sometido, en ti he creído, en ti he confiado, a ti me he vuelto, y por tu causa he discutido. Oh Allah, me refugio en tu poder, no hay más deidad verdadera salvo tú, de ser extraviado, de ser desviado. O sea, pide por todo esto, buscando refugio en Allah, de ser extraviado. Tú eres el viviente eterno que no muere, pero mueren los genios y los hombres todos. Subhanallah. Y también su súplica más frecuente que reportó Aisha radiyallahu anha y otros sahaba como Anas ibn Malik y Abdullah ibn Omar y Abu Huraira, diciendo que era la súplica más frecuente cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam decía: Ya muqallab al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Mencionaba eso seguido: oh aquel que cambia los corazones, mantén mi corazón firme sobre tu religión. Ya muqallab al-qulub thabbit qalbi ala dinik. ثبت قلبي على دينك. Igualmente en el Corán la dua: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. Naam, que Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, igual la súplica en el Corán que se menciona: oh Señor nuestro, no permitas que nuestros corazones se desvíen después de habernos guiado, y concédanos tu misericordia. No. Entonces, entre las cosas que justifican el temor al shirk, se encuentra el hecho de que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó que ocurriría en esta nación, en esta umma, en un dicho que pretendía ser una advertencia, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: La taqum as-sa'a hatta yalhaqa qaba'il min ummati bil mushrikin wa hatta ta'buda قبائل من أمتي الأوثان. Subhanallah, subhanallah. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo y advirtió: yani la hora no llegará hasta que tribus de mi nación yani se volverán politeístas, y hasta que tribus de mi nación adoren los ídolos. Subhanallah. Y en otro hadith
auténtico que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: La taqum as-sa'a hatta tadriba ilyat nisa'i dawsin alladhi khulasa. Subhanallah. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la hora no llegará hasta que las espaldas o traseros de las mujeres de Daus tiemblan ante Du Jolasa. Es decir, que las mujeres de los mushrikin bailaban para esos ídolos, como para adorarlas. Para adorar esos ídolos, esas mujeres de esas tribus bailaban ante los ídolos para adorar esos ídolos. Dice el Sheikh, hasta que regrese la adoración de ese ídolo Dhul Jolasa. Era un ídolo que se adoraba en el tiempo preislámico, en Jahiliya. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo una declaración así seria sobre este asunto como advertencia. Dice el Sheikh, es una advertencia que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: La tatba'unna sunanan man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an bi dhira'an. ¿No? Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ciertamente seguirán los caminos de aquellos que llegaron antes de ustedes, palmo a palmo, codo a codo, o brazo a brazo, o palmo, mano a mano, brazo a brazo. ¿No? Y el más horrible de ellos, dice, es el shirk. El más horrible de esos caminos de ellos es el shirk y adorar a los ídolos y adorar a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Nos informó, dice el Sheikh, que este asunto es una realidad, ¿no? Por la naturaleza y el destino, por lo que el musulmán debe estar atento a ello y temer caer en ello. Nadie está a salvo de eso. Nadie está a salvo de decir que yo estoy a salvo. Yo nunca voy a caer en shirk. Yo nunca voy a caer en kufr. Nunca voy a caer en el desvío. Ya lo conozco y me voy a retirar de él. Nadie está a salvo de eso. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam, los mensajeros de Allah, suplicaban a Allah para que Allah los protege de ese asunto, el shirk, el kufr y el desvío, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros en comparación a ellos? ¿Cómo es el imán de nosotros en comparación a ellos? ¿Cómo es la firmeza y esa fuerza y poder que tenemos en comparación a la fuerza y poder y imán de ellos? Subhanallah. Sigue el Sheikh Hafidhahullah Ta'ala, y ya llegamos cerca a terminar el comentario que vamos a hacer de hoy sobre esto. Dice el Sheikh, entre las cosas que justifican el temor al politeísmo, dice el Sheikh, pues se encuentra el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam de algunas formas del politeísmo que están ocultas o que no se ven muy bien o que la gente pasa por ellas sin darles atención. El profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizó la naturaleza oculta de esto con el ejemplo notable, digno de la reflexión, dice el Sheikh, del musulmán, que es digno reflexionar. El musulmán debe reflexionar sobre este asunto muchísimo y con seriedad. El profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó, dice, lel shirk fikum akhfa min dabib al-naml. Min dabib al-naml.
Naam, subhanallah, que el shirk entre ustedes está más oculto que el arrastrarse de una hormiga. ¿No? Es más oculto que cómo se arrastra o cómo camina una hormiga. En otra narración dice, una hormiga negra sobre una piedra negra en una noche oscura sin la luna. ¿No? Y dice el Sheikh aquí, y dice, no dijo solamente como, dice, no dijo como el arrastrarse de una hormiga, sino más bien dijo más oculto que el arrastrarse de una hormiga, ¿no? Cuando una persona, dice el Sheikh, está sentada y una o más hormigas pasan a su lado, arrastrándose hacia su destino, percibe ese arrastrarse, puede ver sus pies, cómo caminan, cómo se arrastra, él dijo más oculto que el arrastrarse de una hormiga, ¿no? Esto es, dice el Sheikh Hafidhullah, esto es algo que exige temor a una constante confianza en Allah el Altísimo para proteger al siervo y apartarlo del shirk, el politismo, porque en veces no lo puede ver, y vemos que hay muchos, digamos, dichos o hasta creencias, y más aún con la gente que tuvo Jahiliya, ¿no? Que vienen esos dichos o vienen esas creencias y hasta cositas de la cultura que dicen de niños o en canciones o cosas así, subhanallah, Juan, que no perciben que es shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, que es shirk, hasta así cuando ven películas o caricaturas o cosas así que no ven que eso es shirk, subhanallah. Y menos aquello que es claramente shirk, que la gente piensa que no hay nada mal en hacerlo porque no creo en ello y yo nomás lo hago porque o asisto a eso porque mi familia lo celebra o lo hace, como asistir el shirk, la celebración de shirk de Navidad o de los magos o del Día de los Muertos o de la Semana Santa o de cualquier otra cosa que viene siendo shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Y esa persona, por no tener conocimiento y no entender bien lo que es shirk, no tiene miedo, ni teme a shirk, ni teme a los caminos de shirk, ni teme a estar con la gente de shirk cuando hace shirk o celebra shirk. Wa'iyadu billah. Entonces, hay que estudiar bien el asunto de tawhid, el asunto de shirk, el asunto de imán, el asunto de kufr, el asunto de sunnah, el asunto de bid'ah, el asunto del camino recto de la aqida sahihah y todo lo que opone esa aqida del desvío, ¿no? Hay que estudiar estos asuntos bien, Juan, barakallahu fikum, para estar sobre lo correcto y alejarnos de lo falso. ¿No? Estar sobre el haq, sirat el haq, sabil el haq, ¿no? El camino de la verdad, el camino recto, y alejarnos del camino, yani sabil el batil, el camino de la falsidad, alejarnos de ese camino completamente y pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe y nos mantenga firmes sobre el camino de la verdad y nos aleje completamente de el camino de la falsidad. No. Dice el Sheikh, por eso cuando el consejero, ¿no?, el profeta sallallahu alaihi wasallam les informó de esto, les
exhortó a hacer una gran súplica que todo musulmán debería memorizar y conservar. Una recomendación del profeta sallallahu alaihi wasallam en este contexto, el contexto de la advertencia contra el shirk y la explicación de su naturaleza oculta y la obligación de temerlo, es decir, temer el shirk. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Ala adullakum ala shay'in idha qultumuhu adhhab Allah ankum qalil ash-shirk wa kathira." ¿No? Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿acaso no los guío a algo que si lo dices Allah los librará tanto de lo pequeño como lo grande del shirk? Y dijeron: sí, oh mensajero de Allah. Sí, entonces él sallallahu alaihi wasallam los guió a decir la súplica que menciona. Entonces dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: entonces digan: Allahumma inni a'udhu bika an ashrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Esta es una dua bien buena, Juan, y necesaria para todo musulmán, que debe memorizarla, entenderla y usarla siempre. Allahumma inni. Lo vamos a decir despacio. Allahumma inni a'udhu bika. A'udhu bika. Oh Allah, me refugio en ti. An ashrika bika. En hacer shirk contigo. An ashrika bika. Wa ana a'lam. Sabiéndolo. Oh Allah, me refugio en ti, en hacer shirk contigo, sabiendo lo que estoy haciendo, sabiendo lo que estoy haciendo shirk. Me refugio en ti en hacer eso. Wa astaghfiruka. Y pido tu perdón, y busco perdón en ti, o de ti. Lima la alam. Y pido perdón de ti, de lo que no sé. O sea, oh Allah, me refugio en ti, en hacer shirk contigo de lo que sé, y te pido perdón de hacer shirk de lo que no sé. ¿No? Así que esta dua, ya Juan barakallahu fikum, es una dua que es muy importante, ya Juan barakallahu fikum, aprender y aplicar, poner en práctica. Sigue el Sheikh sobre este tema de hablar de el shirk, el akbar, y sobre este tema, ya Juan, y tener temor de caer en el shirk. Y va a seguir el Sheikh explicando el shirk el akbar hasta que pasa a hablar de lo que es shirk el asgar y shirk el khafi. Pero sigue y es un poco largo y ya pasamos la hora, y Juan, entonces aquí vamos a parar en la explicación de Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr, hafidhahumullah ta'ala, que Allah los preserve los dos. Aquí vamos a parar, y en la próxima clase, bi'idhnillahi ta'ala, vamos a seguir con el resto del comentario y explicación de Sheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah. Naam. Y aquí vamos a parar, terminar la clase de hoy. Juan barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Si hay preguntas, Juan, haremos lo posible para ayudar. Tengo una amiga a la que he aconsejado muchas veces que la oración sin hijab no es válida, pero en muchas ocasiones reza sin hijab. Dice que cuando sale de casa entra la hora de la oración y no encuentra
un hijab. ¿Se considera esto una excusa válida? No, no es válida. Eso no es válido. El salah, la oración obligatoria y cualquier oración, ya sea que la oración es obligatoria o no, o es voluntaria, tiene sus condiciones. El salah tiene sus condiciones. Y una de esas condiciones es rezar con toda su aura tapada. Con toda su... Igual no solo para la mujer, pero para el hombre también. Si un hombre, digamos, que solo está en calzones y quiere rezar, no, su oración no es válido. Rezar en calzones no es válido, así nomás. Que no tiene nada de ropa excepto calzones, eso no es válido para el hombre. Porque el hombre también tiene aura. Y una de las condiciones para el hombre y para la mujer, para que su oración sea válida, tiene que cumplir con las condiciones de salah. Y yo aconsejo a esa hermana que estudie bien las condiciones del salah, ¿no? Sus pilares, sus condiciones, sus obligaciones, todo eso para que sepa cómo hacer el salah y lo que es válido y lo que no es válido. Quien no cumple con una condición, solamente con una de todas las condiciones del salah, su salah no es válida. Su oración no es válida, ¿no? Y debes de seguir aconsejándola y debes mandarle un escrito donde mencionan las condiciones de salah o una clase de las condiciones de salah. Tenemos en Sunnah Audios una clase, un libro que hemos una clase que hemos estudiado, un libro de Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Es un libro de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah que se llama Las condiciones de salah, pero con la explicación de Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, y esas clases están disponibles ahí en Sunnah Audios, las pueden encontrar, y es una serie de clases que es importante aprender y estudiar las condiciones del salah, y pueden regresar a esas clases que están ahí en Sunnah Audios. Wallahu ta'ala alam. ¿Cuál es la regla sobre casarse con una mujer de la gente del libro que es divorciada? Si es una persona de la gente del libro, es decir, cristiana o de cualquier secta de los cristianos, ya sea católico o lo que sea, o judía, que es de las sectas de los judíos, cualquier secta, la condición que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto para que ese matrimonio sea válido es de que la mujer debe ser casta. La mujer debe ser casta, es decir, ella no practica para nada eso de ser novios y tocarse y besarse y tener relaciones antes del matrimonio. Ella no lo practica. Ella no piensa que eso no hay nada mal en ello. Aunque no lo ha hecho, pero si piensa que no hay nada mal en ello y que se puede practicar y no hay ningún lío o problema, no es de las castas, entonces no es permitido casarse con esa mujer. Que eso es rarísimo en Latinoamérica o en todas las Américas o los países europeos, encontrar una mujer que llega a ese nivel de, que es casta en ese nivel, ¿no? Y muchos hermanos árabes específicamente vienen a los países Latinoamérica o de las Américas y se casan con incrédulas porque dicen no es permitido casarse con las cristianas o los católicas o los judías y no entienden de que hay una condición que muchas de esas mujeres no cumplen. La mayoría de las mujeres en Latinoamérica que ya tienen, digamos, 28, 30, 35, 40, con que se casan estos hombres, pues ya han tenido muchos novios y con esos novios han tenido relaciones sexuales. Entonces ellas no son de las castas.
ellas no son de las castas, y más bien mujeres solteras que tienen hijos que nunca se casaron. Esos hijos vienen de relaciones sexuales ilícitas. Esas no son de las castas. Hermanos, esas no son de las castas. No es permitido casarse con una mujer cristiana, católica, judía, que ha tenido relaciones sexuales con los hombres, y es de su práctica de que cuando tiene un novio lo besa, lo abraza, lo toca, están a solas y tienen relaciones. Eso no es una casta. Y entonces no es permitido casarse con una mujer así, divorciada o no. ¿No? Ya sea que fue casada antes o no. No es permitido casarse con una mujer así. Y Allah sabe mejor. Wallahu ta'ala alam. ¿Cuál es la actitud correcta de una esposa que descubre que su marido ha sido infiel? Esa palabra infiel es muy, subhanallah. Muchas mujeres piensan que infiel es, hoy en día las mujeres piensan, infiel es decir que tienes evidencias de que el hombre ha tenido relaciones sexuales. Y esas evidencias es 4 testigos. 4 testigos. Eso es infiel. Eso es en la Sharia ser infiel. No creo que esa mujer o esa esposa tiene 4 testigos que ha visto la parte íntima del hombre entrar a la parte íntima de la mujer. Tiene 4 testigos que han visto, cada uno de ellos han visto eso de ese hombre, para decir que es infiel. Infiel, ¿qué significa? Están usando estas palabras de la cultura incrédula. De la cultura incrédula, porque un hombre está hablando con una mujer o está chateando con una mujer en el internet, dicen eso es infidelidad. Eso no es infidelidad. Porque el hombre puede casarse otra vez si él quiere. Él puede tener 4 mujeres si él quiere. Eso no es ser infiel. Y lo tienen que entender, que un hombre está buscando casarse otra vez, eso no es ser infiel. Eso no es ser infiel. Que una mujer haga eso, sí, eso es ser infiel. Porque ella no puede casarse otra vez. Entonces no tiene ninguna razón por cual ella está hablando con un hombre que no sea de su familia. Eso no es permitido, y eso sí es ser infiel. Pero que un hombre está hablando con una mujer para conocerla, para casarse con ella, con el permiso de su walí, o está hablando con su walí para casarse otra vez, eso no es ser infiel. Entonces no sé de qué sentido está hablando esta persona que dice que la esposa se descubre que su marido ha sido infiel. Tiene un video de él donde se está viendo que él está teniendo relaciones sexuales con esa mujer. ¿O qué evidencia tiene? Tiene 4 testigos que lo está diciendo. ¿Qué evidencia tiene que el marido ha sido infiel? Hay que entenderlo muy bien para que no acusar los musulmanes de algo de lo que están libres, inocentes, ¿no? Entonces, yo aconsejo, si hay problemas entre el matrimonio, que hagan lo que Allah dice en el Corán, que traigan un juez entre cada uno de la familia de él o de la gente de él, y un juez de la familia de ella o de la gente de ella, ¿no? Y que se sienten y hablen de este asunto, ¿no? O que vayan al centro islámico, la mezquita más cercana a donde ellos viven, y se sienten con una persona de conocimiento, o una persona que dirige la mezquita, o una persona de autoridad de ese centro islámico, y hablen de ese asunto para que les encuentren una solución y no tengan esos problemas. Aparte de eso, les he mencionado muchas veces, estas clases no son para escribir las preguntas de problemas que hay en el matrimonio. No se deben publicar problemas del matrimonio, deben
a esconder eso. No deben practicárselo a sus amigas y hermanas, ni los hombres practicárselo a sus amigos o hermanos. Si hay problemas de matrimonio entre una pareja, deben llevar esos problemas o ese asunto a la gente de conocimiento o autoridad, ya sea el imán de la mezquita, los encargados de la mezquita, el sheikh o el alumno de conocimiento que está allí, el lugar más cercano, para que ayuden a solucionar eso, y Allah sabe mejor. Wallahu ta'ala a'lam. Esos juegos, Juan, que traen los hermanos, que traen una mujer incrédula con quien se va a casar, y dicen, pues antes de hacer el nikah se va a convertir al Islam. Si ella de verdad cree en Allah, pues que que debe aceptar el Islam ya, ahora. ¿Cómo que solamente antes, muy antes, unos minutos antes de hacer el matrimonio va a convertirse en el Islam para que ya es musulmana y ya no se aplica esa condición de castidad? Eso, pueden jugar con la mezquita y con los hombres y con la gente, pero no pueden jugar con Allah subhanahu wa ta'ala. Eso no va a ser válido ante Allah. Cuando hacen esos juegos, eso no va a ser válido ante Allah. Entonces, eso puedes jugar con la mezquita, o la administración de la mezquita, o con la gente, la comunidad y los musulmanes y los hombres. Puedes jugar con ellos con esos juegos. Pero no puedes jugar con Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué te sirve hacer esos juegos y hacer esos engaños a la gente cuando no puedes engañar a Allah subhanahu wa ta'ala? No puedes engañar a Allah subhanahu wa ta'ala con eso, porque tu matrimonio no va a ser válido. Si haces ese engaño y esos juegos con la gente, puede ser que te dan un certificado que te has casado, o que van a reconocer que te has casado, porque no saben que estás engañando. Pero no puedes engañarla, porque esa condición de castidad es de Allah. Allah lo ha puesto. Allah lo menciona en el Corán. No es la mezquita, ni es el sheikh, ni es el imam. Es Allah que ha puesto esa condición. Entonces, si no cumples con esa condición, tu matrimonio no es válido. Y cuando tienes relaciones con esa mujer, es zina, es fornicación ilícita, y serás juzgado en el más allá por eso. Entonces, esos juegos y esos engaños no te sirven. Es más, te van a perjudicar, te van a dañar. Así que los que juegan esos juegos tienen una cita con Allah. Tienen una cita con Allah. Engañaron a los hombres, pero no pueden engañar el creador de los hombres, subhanahu wa ta'ala. Naam. Si podrás explicar sobre Tahiyatul Masjid o el Masajid en el día de los Eid. Tahiyatul Masjid es eso, Masjid. Si estás en un masjid, ya sea en Eid o no Eid, en Juma o no Juma, en lunes o sábado o domingo, en día o en noche o mediodía o en cualquier tiempo, que entras a una mezquita, una masjid. Si entras a una masjid, no te puedes sentar hasta que has rezado 2 rak'at, que se llaman Tahiyat al-Masjid. Si entras cuando ya van a rezar Dhuhr o Asr o Maghrib o Fajr o cualquier oración, y entras y luego a esa oración, eso cumple, porque por lo menos tenías que rezar 2 rak'at. Pero cuando entras, cuando no están haciendo ninguna oración, pero digamos es antes de Dhuhr, o es antes de Fajr, o es antes de Maghrib, o lo que sea, o Isha, o cualquier oración, y quieres rezar los Sunan al-Rawatib, o los Nawafil al-Salah, esas oraciones de 2 o 4
raka'at antes antes o después de cada salah. Si quieres rezar antes de que establecen el salah, 2 raka'at de esas sunan al-rawatib, pues puedes hacerlo y eso cumple también con tahiyyat al-masjid. Pero si no rezas ninguna sunan o ningún salah o nada de eso y te quieres sentar en la mezquita, pues tienes que, antes de sentarte, rezar tahiyyat al-masjid, que son 2 raka'at antes de sentarte. Porque el profeta sallallahu alayhi wa sallam, cuando estaba dando la khutbah del Jumu'ah, y un hombre entró y se sentó luego sin rezar, el profeta sallallahu alayhi wa sallam paró la khutbah y ordenó a ese hombre que se levante y rece antes de sentarse 2 raka'at. Entonces esta es la oración que se llama yani tahiyyat al-masjid, que por lo menos tienes que rezar 2 raka'at antes de sentarte en una mezquita. Pero si no estás en una mezquita, si estás en una musalla del Eid que está en un parque o en un lugar afuera de la mezquita, o si están ustedes afuera, no sé, en un lugar y llega el salah, no hay que hacer tahiyyat al-masjid porque no es masjid. Ese lugar no es masjid. Es una musalla que están usando en ese momento para cumplir con el salah. Entonces no se hace tahiyyat al-masjid en los musallas, en las musallas de al-Eid o en la musalla o en un lugar que van a rezar en el aeropuerto o en el parque o en la calle o en la casa de alguien o no sé, en un lugar que no es masjid, no se reza tahiyyat al-masjid. ¿No? Wallahu a'lam. Hayakum Allah ya Juan, barakallahu fikum. Entonces me despido hasta la próxima clase, bi'idhnillahi ta'ala, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.